Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Las atrocidades nazis de la Segunda Guerra Mundial e incluso antes, durante el ascenso del nazismo en Alemania, están no solo perfectamente documentadas, sino que se nos ha informado ampliamente de muchas de ellas. No tan ampliamente como sería necesario quizás para vacunarnos contra el virus del nazismo renaciente, pero todos sabemos más o menos que el nazismo era brutal, despiadado y cruel, no solo por la eliminación a escala y con métodos industriales de millones de seres humanos cuyo único delito fue ser quienes eran: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados, sino también por la forma en que utilizaron el trabajo esclavo para su esfuerzo de guerra, haciendo víctimas a otros millones de seres humanos de todas las edades, haciéndolos trabajar hasta caer muertos de agotamiento. La brutalidad contra los prisioneros de guerra, contra los disidentes políticos, la violencia permanente incluso contra los propios correligionarios, como ocurrió en la Noche de los Cuchillos Largos, el 30 de junio al 2 de julio de 1934, donde por órdenes de Hitler se asesinó a unos 1000 simpatizantes del partido pertenecientes a las SA o Sturmabteilung, además de los bombardeos y bestialidad contra civiles tanto en la Europa ocupada como en la batalla de Inglaterra, es un asunto bien conocido, así como la reacción aliada que culminó con la derrota del nazismo y posteriormente la realización de juicios contra los peores criminales de guerra. Pero la Segunda Guerra Mundial no solo se peleó en Europa o en el teatro africano, sino que tuvo su segundo teatro más importante en el Pacífico Sur, donde el enemigo era la segunda potencia del eje, Japón. La tercera sería Italia, y donde ocurrieron numerosísimos y brutales episodios a la altura de los del Tercer Reich alemán y de los que estamos menos informados. Vamos a hacer un repaso, pues, de la barbarie japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Y hay que aclarar que esto no pretende impugnar a los japoneses de hoy, que son tan poco culpables de lo que hicieron sus ancestros como los jóvenes alemanes de la actualidad. Pero por desgracia, como veremos, es cierto que los japoneses de hoy no están conscientes del papel que su país jugó en el conflicto, mientras que los alemanes ciertamente lo están. Y esta barbarie empezó mucho antes del comienzo de la guerra. A fines del siglo XIX, Japón decidió abandonar su tradicional aislamiento y empezó a convertirse en una nación industrializada y moderna en algunos sentidos, además de una potencia militar de nivel internacional movida por el nacionalismo a ultranza, que se encarnaba en la devoción absoluta al emperador, considerado un dios en la tierra, y la adopción de una forma actualizada del código del Bushido, el camino del guerrero, formado por el honor, la obediencia, el deber y el autosacrificio, que podía implicar, claro, que morir por el emperador era el más grande honor posible y la guerra se presentaba con un elemento purificador de la sociedad. Segundo, el imperialismo o la pasión por el expansionismo colonial, que tiene su primer gran ejemplo en la anexión de Corea en 1910, aunque los territorios conquistados en la guerra contra China en 1895 y contra Rusia en 1904-1905 fueron el prólogo. Y tercero, el racismo, que se expresaba sobre todo contra los demás asiáticos, pero también contra todos aquellos que no pertenecían al superior pueblo Yamato, etnia que compone el 98% de la población de Japón. Con esos elementos, desde 1894, Japón se implica en diversos conflictos donde suele salir victorioso y con dominio sobre nuevas colonias. Participa en la Primera Guerra Mundial del lado de los aliados. Invade y ocupa Manchuria y en 1937, 2 años antes de la invasión alemana a Polonia, comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se prolongaría durante toda la Segunda Guerra Mundial, en la cual Japón entró oficialmente con el ataque a la base estadounidense de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Pero no vamos a resumir la guerra, solo los crímenes cometidos por el Imperio japonés y sus soldados, empezando por uno de los más aterradores: la experimentación con seres humanos. Se podría decir que las acciones de Japón fueron similares a las de la experimentación con prisioneros humanos que los nazis llevaron a cabo en sus campos de concentración y exterminio, a no ser porque las acciones de Japón antecedieron en varios años las atrocidades nazis de Joseph Mengele y otros médicos criminales. Desde 1932, el oficial médico en jefe del ejército imperial, Shiro Ishii, había emprendido investigaciones clandestinas sobre armas biológicas, pensando que si éstas se habían prohibido en el Protocolo de Ginebra de 1925, era debido a su gran efectividad. En 1936, finalmente,
con varios grupos llamados colectivamente la Unidad 731, se creó el presunto Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación del Agua en Pingfang, provincia de Harbin, en el territorio chino de Manchukuo, ocupado por Japón. La ubicación tenía por objeto tener un fácil acceso a prisioneros y civiles chinos a los cuales utilizar en sus brutales experimentos, sujetos que eran llamados matura o troncos para deshumanizarlos. El objetivo de la unidad era, por un lado, explorar los límites que es capaz de soportar el cuerpo humano para mejorar la supervivencia de los soldados japoneses heridos o lesionados en combate, y por otro, probar la eficacia de distintas armas químicas, biológicas y de todo tipo. Así, por ejemplo, se mantenían los prisioneros relativamente sanos y bien alimentados hasta que llegaba el momento de infectarlos con peste bubónica, ántrax, cólera y otros muchos patógenos. Una vez que desarrollaban la enfermedad, podían ser observados hasta la muerte, encerrados con otros prisioneros sanos para valorar la velocidad del contagio de distintos agentes, o viviseccionados, abiertos quirúrgicamente aún vivos y sin anestesia ni ningún miramiento, a fin de valorar el daño que los agentes infecciosos estaban ocasionando en sus cuerpos. Los patógenos estudiados se probaron también con bombas biológicas lanzadas sobre ciudades de la China ocupada para provocar epidemias, o se infectaban fuentes de agua de beber de poblaciones con fiebre tifoidea o cólera, o se liberaban animales infectados para ver la capacidad de cada sistema de sembrar la muerte entre los civiles chinos. En otros experimentos, prisioneros infectados de sífilis eran usados para violar a mujeres y hombres y valorar el desarrollo de la enfermedad en sus cuerpos y en los de los fetos resultado de la violación. Pero no solo se valoraba el potencial mortal de gérmenes patógenos, sino de todo tipo de armas, como decíamos, espadas, cuchillos, bayonetas, armas de fuego, lanzallamas, granadas y bombas diversas que se usaban contra sujetos experimentales, al igual que distintos tipos de gases venenosos o la sobreexposición a rayos X. En cuanto a la experimentación sobre los límites del cuerpo, y solo como ejemplo, se sometió a numerosas víctimas a la hipotermia de las extremidades para probar qué sistema sería el mejor para descongelarlas y conseguir salvarlas de la amputación o la gangrena. A otros se les mataba de sed y hambre, registrando cuidadosamente el tiempo que les tomaba morir y los síntomas que iban experimentando. Para analizar los efectos traumáticos de un choque, se dejaban caer objetos pesados en los cuerpos de prisioneros atados o se les sometía a centrífugas para determinar la resistencia del cuerpo humano a las fuerzas G. Se amputaban miembros para ver cuánto tiempo tardaba la víctima en desangrarse o se extraían órganos, anotando cuánto podían sobrevivir sin ellos las víctimas, e incluso se estudiaban los procedimientos de decapitación. Esto se hizo con hombres, mujeres, niños y mujeres embarazadas y sus fetos. Además, numerosos médicos japoneses entre 1937 y 1945 practicaron cirugías en prisioneros chinos, generalmente comunistas, a los que se operaba vivos con distintas intervenciones, después de las cuales se les asesinaba. Se calcula, sin demasiada posibilidad de certeza, que el programa de experimentación en humanos del ejército imperial japonés produjo entre 200.000 y 580.000 víctimas mortales. De modo incluso más aterrador, los responsables de estas atrocidades no fueron llevados a juicio por crímenes de guerra o contra la humanidad, sino que canjearon su inmunidad con el jefe de la ocupación estadounidense, el general Douglas MacArthur, a cambio de los datos médicos que habían recopilado en sus brutales experimentos. Como última paradoja cruel, los datos resultaron no tener ningún valor médico, aunque sí en términos de armas prohibidas. Por otra parte, un argumento a favor de la inmunidad que se les dio a estos personajes aduce que de habérseles llevado a juicio, sus conocimientos sobre las armas biológicas y químicas se difundirían a otros países, lo cual Estados Unidos consideraba indeseable. Shiro Ishii murió de cáncer de garganta en 1959. Los más de 3.000 médicos japoneses que participaron directamente en la Unidad 731 procedieron a tener carreras notables en la medicina, la ciencia, la política y la industria. Los nombres de 3.607 de ellos fueron dados a conocer finalmente por el gobierno japonés apenas en 2018. La mayoría de estos médicos actuaron voluntariamente sin sentir remordimiento por matar a personas que finalmente no eran japonesas, pero se sabe de casos de científicos y médicos que lo hicieron temerosos de ser acusados de traidores, hikokumin, al emperador. El gobierno japonés negó la existencia de la Unidad 731 hasta 1998 y aún no ha expresado condolencias por lo ocurrido.
Durante su guerra con China, Japón tomó la ciudad de Nankín el 13 de diciembre de 1937 y lanzó a sus soldados contra la población civil, asesinando a entre 100.000 y 300.000 ciudadanos chinos y violando a entre 20.000 y 80.000 mujeres. La información sobre la masacre de Nankín aterró al mundo y el emperador Hirohito se preocupó no por las vidas chinas, sino por la imagen de Japón. Así que ordenó que los prostíbulos militares o estaciones de confort, que ya existían desde 1932, se ampliaran para satisfacer los impulsos sexuales del ejército imperial sin atrocidades que le dieran mala publicidad al imperio. La dotación de personal para esas estaciones de confort, originalmente de mujeres japonesas voluntarias o tratadas, se amplió esencialmente mediante el secuestro o engaño de miles de mujeres y niñas, sobre todo coreanas y chinas y en menor medida de otros países del sureste asiático, incluidas algunas mujeres occidentales. A muchas mujeres asiáticas se les compraba a sus padres como siervas bajo contrato para trabajos domésticos. Se les llevaba a una de al menos 125 estaciones de confort y se les sometía a violaciones continuas día y noche sin descanso, sobre todo antes de las batallas, atendiendo, entre comillas, a entre 5 y 60 soldados cada día. Sus vidas, de nuevo, como no japonesas que eran, no tenían ningún valor. ¿Cuántas mujeres fueron sometidas a esto? Las cifras van de las 200.000 a las 410.000 mujeres entre 1937 y 1945, y según el Tribunal de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos de las mujeres, un 90% de ellas murieron de enfermedades de transmisión sexual, golpizas, embarazos difíciles, abortos mal practicados y suicidios desesperados. Muchas estaciones de confort siguieron operando hasta 1946, cuando fueron cerradas por orden de MacArthur. No es claro que el ejército estadounidense ocupante estuviera consciente de que las mujeres que allí se encontraban eran prisioneras, esclavas, no voluntarias. Las sobrevivientes se convirtieron en parias sociales, señaladas a veces como colaboradoras del brutal ejército imperial, rechazadas por su trabajo durante la guerra. Las historias de estas mujeres, ninguna de ellas prostituta, todas esclavas sexuales, no empezaron a darse a conocer sino hasta la década de 1980. En 2011, algunas sobrevivientes desvelaron una estatua alusiva a la tragedia frente a la embajada japonesa en Seúl, capital de Corea del Sur. Una joven coreana simplemente sentada con las manos en el regazo y mirando al horizonte. Hoy, más de 40 estatuas en todo el mundo recuerdan la tragedia de decenas de miles de mujeres convertidas en esclavas en pleno siglo XX. El gobierno japonés no reconoció las atrocidades contra las mujeres de confort sino hasta 1993. En 2015 ofreció reparaciones a las mujeres de confort coreanas sobrevivientes, pero el gobierno de Corea del Sur pidió una disculpa más explícita que Japón hasta hoy se niega a dar. Los ultranacionalistas, por su parte, niegan que el hecho mismo del secuestro de las mujeres de confort se haya producido. Apenas en noviembre de 2023, un tribunal coreano ordenó a Japón que pagara compensaciones económicas a un grupo de 16 víctimas de la esclavitud sexual. El ministro de Relaciones Exteriores japonés, Yoko Kamikawa, dijo que la decisión era extremadamente lamentable y absolutamente inaceptable. La sexual fue solo una de las formas de esclavitud del imperio japonés contra los habitantes de sus territorios ocupados. Cientos de miles de personas fueron llevadas de Corea y otros países a trabajar forzadamente en tala de árboles, minas, granjas y fábricas como esclavos, incluso para grupos empresariales que aún existen, como Mitsubishi, que tenía una división de minería, Sumitomo o Mitsui. El uso de trabajos forzados para impulsar su máquina de guerra era aún más antiguo en el Japón imperial, remitiéndose a la década de 1890, algo que resulta especialmente doloroso porque con una visión de avanzada notable, el gran unificador japonés, el señor feudal Toyotomi Hideyoshi, había abolido la esclavitud en Japón en 1590, cuando en Occidente apenas iba ganando fuerza la trata atlántica de esclavos. El tratamiento de los trabajadores forzados en el Japón imperial no era menos brutal que el que se dio a los sujetos de los experimentos de la Unidad 731. El maltrato, sobre todo a los coreanos, era constante, azotes con cinturones, con palos y con cualquier cosa a mano, hasta la muerte. Literalmente millones de esclavos fueron utilizados desde 1937 en proyectos como el ferrocarril que va de Tailandia a Birmania, que aún funciona, obviamente reconstruido.
La construcción de uno de los puentes de ese proyecto, el número 277 sobre el río Kwai Yai, levantado por prisioneros británicos, se inmortalizó en la novela de Pierre Boulle y la película filmada sobre la novela y dirigida por David Lean, El puente sobre el río Kwai. Aunque la historia es ficticia, sus hechos se basan en las experiencias del propio Boulle como prisionero de guerra de los japoneses. Por supuesto, las reglas de la guerra no permiten que los prisioneros sean utilizados como trabajadores esclavos, pero en la lógica del complejo Bushido reinventado por el imperio, esos prisioneros de guerra habían renunciado a su honor y eran completamente despreciables, no merecían ningún respeto. Tal fue el caso de la Marcha de la Muerte de Batán, cuando 75,000 prisioneros de guerra filipinos y estadounidenses fueron obligados a marchar más de 100 kilómetros para reubicarlos en otro campamento de prisioneros después de la caída de la provincia filipina de Batán en manos aliadas. Durante la marcha, el maltrato a los prisioneros era constante y cualquiera que cayera o se sentara a descansar era asesinado sin más de un tiro o con una bayoneta. Se calcula que en la marcha murieron entre 5,000 y 18,000 prisioneros filipinos y entre 500 y 650 prisioneros estadounidenses. La última gran obra emprendida con el trabajo esclavo fue el cuartel general imperial subterráneo de Matsushiro, un búnker destinado a que se trasladaran a él los órganos centrales del gobierno del imperio en caso de una invasión aliada a territorio japonés, una que ya se esperaba. Entre noviembre de 1944 y agosto de 1945, unos 10,000 trabajadores esclavos coreanos construyeron casi 6,000 metros cuadrados de espacio útil en túneles debajo de varias montañas y que incluían un palacio imperial para Hirohito. Los soldados japoneses indoctrinados en el Código de Conducta en el campo de batalla, expedido por el ejército en 1941, prohibía dejarse tomar prisionero. Consideraban que la rendición conllevaba la pérdida del honor. Su deber era luchar hasta la muerte. Si se perdía la batalla, ocurrían el riesgo de caer presos y el suicidio era la única salida honorable. Pero además, y según algunos estudiosos de manera incluso más relevante, el temor a ser torturados y asesinados por sus captores fue esencial para que tantos japoneses no se rindieran. Un caso extremo de esta actitud fue el del teniente Hiroo Onoda, que después de que la isla filipina de Lubang cayó en manos de los aliados, se mantuvo en pie de guerra durante 30 años, negándose a creer que Japón se hubiera rendido y manteniendo su lealtad al emperador, atacando a civiles filipinos y llevando a cabo acciones de guerrilla hasta 1974, cuando fue encontrado y uno de sus superiores tuvo que ir hasta Lubang a liberarlo de sus deberes militares y lograr su rendición. El complejo del Bushido no solo permeaba, sin embargo, al ejército imperial, sino que era la base de toda la sociedad japonesa, algo que los militares utilizaron para preparar a la población civil a fin de resistir una posible invasión. Si la guerra se perdía en los territorios ocupados por Japón, en sus colonias adquiridas desde fines del siglo XIX, aún pensaban que podían ganarla en las islas japonesas. En palabras del almirante Takehiro Onishi, si estamos preparados para sacrificar 20 millones de vidas japonesas, la victoria será nuestra. Estos hechos fueron importantes más adelante para la decisión de doblegar a Japón mediante el uso de 2 bombas atómicas, calculando que una invasión terrestre podría costar, según un informe entregado al secretario de Guerra estadounidense Henry Stimson, entre 400,000 y 800,000 vidas de soldados estadounidenses y entre 5 y 10 millones de muertes de japoneses. Esto sin incluir a 100,000 prisioneros aliados que Japón mantenía y que había jurado que ejecutaría en el momento que hubiera una invasión. Sin que el tema esté claro hasta hoy, hemos hecho un análisis más a fondo en otros vídeos de este canal sobre la decisión de usar las bombas y qué habrías hecho tú. Uno de los resultados de los brutales experimentos de la Unidad 731 fue el uso de armas biológicas y químicas por parte del ejército japonés en situaciones de combate. Como ejemplo, en la batalla de Changte, de noviembre de 1943 a enero de 1944, el ejército japonés utilizó ampliamente armas químicas, en particular proyectiles de artillería con gas venenoso, probablemente gas mostaza, ácido ciánico, fosgeno y lewisita, un gas irritante con arsénico que provoca irritación de las mucosas respiratorias, pudiendo llegar a imposibilitar su función, genera ampollas, quemaduras químicas, necrosis del hígado, hemorragias, daños en la córnea y otras terribles lesiones.
El ejército imperial utilizaba también aviones para lanzar contenedores con millones de pulgas infectadas con peste bubónica sobre ciudades chinas, además de haber envenenado más de 1,000 pozos de agua con cólera y fiebre tifoidea. El uso de estas armas, sin embargo, no fue tan eficiente como Japón esperaba debido a las malas condiciones de producción de los elementos tóxicos y las dificultades para hacerlos llegar al enemigo, cuando un simple cambio de dirección de los vientos podía poner en peligro a quienes hubieran lanzado, por ejemplo, gases venenosos. Varios proyectos de ataques biológicos y químicos fracasaron, entre ellos el llamado Flores de Cerezo por la noche, en el cual submarinos japoneses se acercarían a la costa de San Francisco, California, y desde allí lanzarían aviones que a su vez bombardearían a la ciudad con peste bubónica. Como en otros casos de atrocidades, los nacionalistas y la derecha japonesa negaron y siguen negando el uso de armas biológicas y químicas, aunque en agosto de 2002 un tribunal japonés reconoció por primera vez el uso de armas biológicas en la China ocupada. Después de ese reconocimiento, grupos de expertos japoneses viajaron a China a desenterrar y retirar cientos de armas químicas que habían quedado abandonadas en las zonas antes ocupadas por el Japón imperial. El Japón se rindió finalmente de modo incondicional o con la única condición de que se respetara al emperador, acuerdo al que se llegó el 10 de agosto, el 15 de agosto de 1945, después de que se hubieran lanzado sendas bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de ese mes, y pese a que grupos radicales del propio ejército japonés intentaron un golpe de estado para impedir que se difundiera por radio el mensaje del emperador anunciando que la guerra no había sido favorable a Japón y mantener así la resistencia hasta el último ciudadano, hombre, mujer o niño. Mientras tanto, se hacían los preparativos para comenzar el 20 de noviembre de ese año en la ciudad de Nuremberg las audiencias del Tribunal Militar Internacional contra los responsables alemanes de la guerra de agresión, de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios y los muchos otros juicios menos conocidos que se llevaron a cabo en distintos lugares, dando a los acusados la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra, se consideran el comienzo de la Ley Penal Internacional efectiva, misma que ha tenido sus expresiones en tribunales, por ejemplo, sobre los crímenes en Ruanda o en la antigua Yugoslavia y otros lugares, y finalmente en el Tribunal Penal Internacional que se creó en 1998. No era extraño entonces que se emprendiera un proceso similar contra los criminales de guerra japoneses. El 29 de abril de 1946 abrió sesiones el Tribunal Militar Internacional para el Extremo Oriente, con personal de los 11 países que habían luchado contra Japón: Australia, Canadá, China, Francia, India, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, que juzgó crímenes cometidos desde 1931 con la invasión de Manchuria. En este juicio se procesó a 28 líderes militares y políticos japoneses del más alto nivel. 7 de ellos fueron condenados a muerte, 16 a prisión perpetua. Uno fue considerado mentalmente incapaz de someterse a juicio y los demás murieron durante el proceso. Los sentenciados a muerte fueron ejecutados el 23 de diciembre de 1948. Pero para 1956, ninguno de los criminales de guerra japoneses condenados estaba en la cárcel. Se había perdonado a todos. Algunos países aliados, sobre todo China, Filipinas y la Unión Soviética, establecieron otros tribunales nacionales que procesaron a miles de criminales de guerra del Imperio japonés de menor rango hasta 1949. Algún proceso todavía hubo en el 51. China condenó a 504 criminales, 149 de ellos a muerte. Los más notables ausentes de los tribunales estadounidenses fueron los miembros de la brutal Unidad 731. Algunos de ellos sí fueron procesados y condenados en la Unión Soviética, pero luego recibieron penas enormemente leves, sugiriendo que los datos que tenían también habían sido utilizados como moneda de cambio que interesaba a Stalin. Igualmente impunes quedaron los líderes industriales que habían animado la guerra y habían utilizado el trabajo esclavo en sus fábricas, minas y granjas. Y por supuesto, quedaron impunes el emperador Hirohito y los miembros de su familia, algunos de ellos profundamente implicados en la guerra y en diversos crímenes. El general MacArthur, jefe de la ocupación, consideró que conservar y respetar al emperador haría más fácil la ocupación y desmilitarización de Japón. Y probablemente tuvo razón, aunque esta necesidad política chocaba, como suele ocurrir con gran frecuencia, con los imperativos morales.
2 de los jueces del primer tribunal consideraron que Hirohito debió haber sido acusado y procesado. La poca difusión de las atrocidades japonesas en la Segunda Guerra Mundial puede tener varias explicaciones, entre ellas, sin duda alguna, la benevolencia con la que los Estados Unidos trató a los criminales de guerra japoneses. Las explicaciones que se han propuesto para esto son varias, desde un cierto desprecio racista a las víctimas del imperio japonés, en su mayoría también asiáticas, hasta el hecho que Estados Unidos y sus aliados occidentales deseaban tener un aliado políticamente estable y sólido en Oriente ante sus dos adversarios ideológicos más temidos, los gobiernos comunistas de China y la Unión Soviética. Por otro lado, muchas de las acciones coloniales de Japón eran comparables con las de países europeos y estos temían que sus propias acciones coloniales, algunas de niveles brutales como las del rey belga Leopoldo II en el supuesto Estado Libre del Congo entre 1895 y 1908, se volvieran en su contra, lo cual reducía el espacio de las acusaciones creíbles contra Japón. Como fuera, Japón, en el siglo XXI, insiste en la negación y el olvido, no solo a nivel del gobierno, sino en sus escuelas, sus planes de estudios, en su vida cotidiana, en sus libros y periódicos. Así como en las escuelas japonesas se enseña que la Alemania nazi cometió terribles atrocidades, sobre todo contra los judíos, se enseña que Japón fue la víctima de 2 bombas atómicas más o menos inexplicables. Y si Japón busca el olvido, este no se debe aceptar. Las atrocidades cometidas, encubiertas o no por los aliados y en especial por los Estados Unidos, siguen ofreciendo una lección moral tan firme como las de las atrocidades del nazismo. El desprecio a otros seres humanos por considerarlos diferentes, por verlos como subhumanos, por exaltar la propia identidad como elemento de superioridad y diferencia respecto a los demás, lleva indefectiblemente a la posibilidad de tratarlos como los nazis trataron a todos los que veían como no arios, o los japoneses a todos los que no eran étnicamente japoneses. Cuando hoy tenemos grupos, partidos, movimientos y sociedades supremacistas, promoción de la política de identidades, consignas racistas y posturas ultranacionalistas, la memoria histórica de lo que se hizo hace menos de 100 años con millones de seres humanos debe ser nuestro muro de contención. Porque cada una de esas víctimas, conocidas o desconocidas, judías, gitanas, coreanas, chinas, de cualquier lugar del mundo y de cualquier descendencia, eran personas con los mismos derechos que tiene cada uno de nosotros, de ser felices, de buscar su realización, de comer algo sabroso y disfrutar de su familia, de reír, de escuchar música y de luchar por su dignidad. Cada uno de ellos, cada una de las víctimas es nosotros. Y negarlo es negarnos a nosotros mismos. ¿No cree usted?